muestra la imagen, ¿no? Otra vez, falta otra. Ahí está. Muy buenas noches, doctores, ¿cómo están? Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa online de educación continua que llega a ustedes todos los días jueves gracias a Colgate Palmolive y a Odonto Marketing. Y agradeciéndoles mucho por su asistencia, por su puntualidad, sobre todo, como siempre, a las 8 en punto estamos iniciando. Y esta vez tenemos la grata oportunidad de contar con una colega y amiga, además, la doctora Mónica Hermosa Novoa, que nos va a conversar sobre este interesante tema en nuestras clínicas de la hipersensibilidad dentinaria. Parece que hay un problemita con el audio, vamos a arreglarlo brevemente y continuamos ahorita. Acá. Ahora sí, ¿se escucha mejor? ¿Ahora se escucha, doctores? ¿Mejor? Estamos en eso, me comentan cuando se escuche, por favor, ¿listo? Qué bueno, sí había un problemita, se había desconfigurado el audio, ahora sí estamos con todo listo. Repito nada más la presentación, les agradezco muchísimo por estar con nosotros en este programa online de educación continua que llega a ustedes gracias a Colgate Palmolive y a Odonto Marketing. Y el día de hoy, directamente siendo las 8 y 2 minutos y contando con 64 colegas conectados, a quienes agradecemos mucho, vamos a tener esta exposición sobre hipersensibilidad dentinaria primaria, que es un importantísimo tema en nuestra práctica profesional diaria. Lo va a llevar a cabo la doctora Mónica Hermosa Novoa, quien es especialista y magíster en odontología restauradora de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Entonces, sin más preámbulos, solamente un breve comentario. El próximo jueves, que como sabrán cae 14 de febrero, el día de la amistad, el día de los enamorados, se ha decidido no tener charla y nos volveríamos a encontrar en la siguiente exposición el jueves 21 de febrero. Sin más preámbulos, me retiro y dejo con ustedes a la doctora Mónica Hermosa. Hasta pronto y muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches, soy Mónica Hermosa, agradezco la invitación de Colgate Palmolive y Odonto Marketing. Gracias Jaime por la presentación, es un gran amigo. El día de hoy vamos a hablar sobre hipersensibilidad dentinaria. Algunos autores mencionan a esta entidad clínica como sensibilidad dentinaria, otros hipersensibilidad, pero a veces puede llegar a confusiones con un estadio de hiperalgesia. Entonces, otros autores utilizan el nombre de hiperestesia dentinaria. Lo que estamos hablando entonces es de una entidad clínica, no una patología. Una entidad que se manifiesta como un dolor agudo, pero de corta duración, en la superficie dentinaria expuesta, sin lesión o patológica de los tejidos dentarios. Entonces, nosotros tenemos que la hipersensibilidad o la hiperestesia va a estar relacionada a varios factores causales. Para empezar, para que exista hipersensibilidad, tiene que haber dos factores importantes. Punto número 1, exposición de túbulos dentinarios. Y punto número 2, que los túbulos dentinarios se encuentren... ¿Los escuchan? ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sí? Gracias. Que no se encuentren, que los túbulos dentinarios, una vez que estén expuestos, se encuentren abiertos y permeables. ¿En qué situaciones clínicas encontramos dentina expuesta con túbulos abiertos y permeables? Algunos por una recesión gingival, como por problemas periodontales o por factores mecánicos, por ejemplo, un exceso del cepillado puede causar también una recesión gingival, por pérdida o ausencia del tejido dental, factores mecánicos como abrasión, erosión, abfracción o tratamiento periodontal,
Factores químicos, erosión. Entre ellos nosotros tenemos los intrínsecos y los extrínsecos. De todos ellos va a depender el pH. Obviamente, cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente con problemas de lesiones causadas por erosión, donde se caracteriza por tener una superficie no típica en B, sino más una superficie en un formato cóncavo, bastante liso, que puede estar en la zona de premolares también cuando es asociada a medicamentos, pero si es un paciente bulímico, una paciente bulímica que tiene toda la cara palatina con la dentina expuesta, muy rara vez va a ser sincera al decirnos que tiene este tipo de problema psicológico, pero de todas maneras nosotros tenemos que conversar bastante sobre la posibilidad de consumo de algunos agentes, como por ejemplo lo de la bulimia. Sí, efectivamente, no es poco frecuente, pero sí tratar de llegar al paciente para que nos cuente un poco sobre su historia médica y si no, preguntarle sobre el consumo de bebidas erosivas. Entonces, dentro de todos estos factores, nosotros podríamos presentar hipersensibilidad dentinaria. Lo que sí existe alguna confusión entre la hipersensibilidad dentinaria primaria y la secundaria. La primaria va a ser causada por lo que hemos mencionado, exposición de dentina, diferente de lo que vendría a ser una hipersensibilidad dentinaria secundaria asociada a procedimientos restauradores. Por ejemplo, tallo para una incrustación o una corona y el paciente, después de haberle colocado un provisional, regresa a la siguiente cita con sintomatología. Entonces, esa sintomatología dolorosa va a ser proveniente de un tratamiento dental realizado. Eso se considera como hipersensibilidad secundaria, ¿no? Mientras que la primaria no tiene nada que ver con ningún tipo de patología ni tampoco ningún tipo de tratamiento dentario, salvo el tratamiento periodontal en sí, que la remoción del cálculo va a permitir la exposición de dentina. Uno de los factores que nosotros mencionamos como agente causal de la hipersensibilidad es la recesión gingival. Y esta recesión gingival, ¿por qué me provocaría una dentina expuesta si supuestamente debería tener una protección del cemento o del esmalte? Recordemos entonces que en la zona cervical, diferentes autores han mencionado que existen 4 tipos de unión. Uno es una unión tipo vis a vis, de esmalte y cemento, otra unión que es tipo superposición del esmalte, otra superposición del cemento, pero existe una falla embriológica, una falla de una falta de unión de esmalte y cemento, que en algunos autores mencionan como que esa falla ocurre en el 30% de los pacientes. Sin embargo, existen estudios actuales que han realizado cortes histológicos a nivel de las piezas dentarias, no un corte aislado, sino en 360 grados, como para ver todo el margen y toda la unión amelodentinaria. Y lo que se ha observado, este es un estudio realizado por Consolaro en el año 2000, y lo que podemos ver aquí claramente en esta imagen de microscopía electrónica de barrido es que tenemos aquí en esta zona una unión tipo vis a vis, aquí una superposición del esmalte sobre el cemento, pero en la misma pieza dentaria, pero con otro tipo de corte, se puede ver cómo se va perdiendo esa unión y hay exposición de los túbulos dentinarios. ¿Por qué les traigo a cotación este tipo de artículos si todos sabemos que pueden existir pacientes con este tipo de alteración embriológica? Lo que interesa es mencionar que de repente ese 30% de población o de dientes que mencionaban los artículos antiguos puede ser mayor, porque no sé si les ha tocado a los pacientes que llegan a la consulta y dicen: cuando me toco la uña, solamente entre los dientes es que me duele. Y uno ve una recesión gingival amplia que está en todo el margen gingival, en toda la zona cervical, pero solamente siente hipersensibilidad en cierta zona. Entonces,
ahí podría ser porque la alteración anatómica no está en toda la circunferencia del límite amelodentinario, sino puede estar limitado a ciertas zonas. ¿Qué más queremos conversar acerca de la hipersensibilidad? ¿Nos interesa saber la prevalencia? Sí, solo que la prevalencia, de acuerdo con los artículos y de acuerdo de la población a la que haya sido tomada, varía mucho, varía entre el 8 al 57%. Entonces, tenemos una prevalencia bastante alterada. En el Perú, desgraciadamente, no tenemos esa información. Pero lo que sí sabemos, entonces, es que se manifiesta más que nada en la zona vestibular de caninos y premolares y de incisivos y molares. Más que en incisivos y molares, tenemos en la zona de caninos y premolares. Y en la zona vestibular. 23% ubicada en la unión cemento-esmalte y asociada 77% a lesiones cervicales no cariosas. De lo que mencionábamos, el paciente puede tener pérdida de esmalte en la zona cervical producida por una alteración no cariosa, una lesión no cariosa como abrasión, erosión, abfracción, pero sin embargo, ese 77% nos indica que no todos los pacientes con lesiones no cariosas presentan hipersensibilidad. ¿Y por qué algunos pacientes sí lo presentan? Entonces, eso responde la parte biológica que vamos a conversar también. Tenemos que, de acuerdo a los estudios, mencionan que el 72% está más relacionado con mujeres que con hombres. Nos echan la culpa de nuestros cambios hormonales, pero se ha encontrado mayor asociación en este grupo, en el grupo de mujeres. También está más asociado a pacientes entre 20 y 40 años de edad. Si nosotros vemos un poco con el tema de la edad, pacientes mayores de 40 años ya tendríamos mayor dentina, disminuyendo el volumen pulpar. Entonces esto generaría también mayor posibilidad de esclerosis dentinaria y por lo cual un paciente adulto mayor no tendría tanta sensibilidad como un paciente joven. Los pacientes con enfermedad periodontal, cuando presentan el cálculo dental, muchas veces no refieren sensibilidad, pero es muy común que después de la limpieza en el consultorio, después del destartraje o algún raspado y alisado radicular, el paciente manifieste una sensibilidad bastante desconfortable. Entonces es importante mencionarle al paciente que causando esta enfermedad, al remover el cálculo es muy probable que sienta sensibilidad y proponerle un tratamiento inmediato. Estos pacientes refieren que el dolor agudo de corta duración lo manifiestan cuando sienten cambios térmicos, cuando consumen alimentos ácidos o cuando tienen cambios osmóticos, por ejemplo, cuando comen un chocolate, o por alteración táctil o algún causal eléctrico y evaporativo. Entonces, todos estos agentes van a causar un dolor de corta duración. Tenemos entonces que para que exista hipersensibilidad, tiene que estar no solamente la dentina expuesta, sino que también los túbulos dentinarios deben de estar abiertos. Aquí nosotros podemos observar la presencia de lesiones no cariosas y que puede manifestar el paciente sensibilidad dentinaria. Aquí puede estar asociado a consumo de bebidas ácidas. Y nosotros, para poder recordar un poquito la teoría del dolor o las causas del dolor, podemos hablar un poco de las consideraciones histológicas relacionadas a la hipersensibilidad. Entonces, generalmente nosotros sabemos de que la sensibilidad dentinaria existe y que
existió durante mucho tiempo una duda en lo que en la causa del dolor dentinario, porque nosotros tenemos un tejido pulpar que se encuentra circunscrito por un tejido bastante mineralizado, como es el tejido dentinario, y que posee los túbulos dentinarios que se comunican con este tejido pulpar. Aquí nosotros estamos viendo un corte histológico donde recordamos la dentina, la predentina, la capa odontoblástica, la zona celular de Weil, la zona rica en células y el cuerpo pulpar, donde básicamente podemos observar las fibras nerviosas y los vasos sanguíneos. ¿Y por qué me interesa tanto mencionarles o recordarles algo histológico? Interesa sí porque la respuesta del dolor va a estar en relación con la respuesta del complejo dentino pulpar. Nosotros sabemos que tenemos una inervación en el tejido pulpar, pero esa inervación no llega hasta la dentina, ¿verdad? La inervación mielínica que tenemos internamente en la pulpa comienza a perder la vaina de mielina en la zona de la capa odontoblástica, y hay estudios que mencionan que estas fibras nerviosas amielínicas llegan incluso a la zona de predentina, pero no ingresan en el interior de los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces, sabemos también de que aquí nosotros podemos ver el plexo nervioso cerca de la capa odontoblástica y que puede llegar al nivel de la zona de la predentina. Y tenemos aquí una imagen de microscopía electrónica donde observamos el túbulo dentinario con la presencia del proceso citoplasmático del odontoblasto. Y si durante muchos años se creyó que durante toda la extensión del túbulo se encontraba el proceso citoplasmático, hay evidencia científica que ha demostrado que solamente la prolongación se encuentra en un tercio del túbulo y no en toda la extensión. Entonces antes se creía de que cuando la dentina estaba expuesta y el túbulo abierto, cuando nosotros, por ejemplo, pasábamos el explorador, lo que causaba sensibilidad era lo que nosotros podríamos como que tocar el túbulo, la prolongación citoplasmática, pero se ha observado de que el proceso citoplasmático solamente se encuentra en un tercio. Entonces no existe una sensibilidad por parte del odontoblasto. Entonces en los años 70 se creía de que existía una inervación dentaria. Después se creyó de que era la teoría odontoblástica, donde era el odontoblasto el que era el afectado, y actualmente se sigue considerando la teoría de Brännström y Ångström como la más fidedigna. Se sigue estudiando al respecto, pero la teoría hidrodinámica se sigue siendo la más aceptada. Entonces, la teoría hidrodinámica nos menciona que considera que la estimulación de las fibras nerviosas que se encuentran en esta capa odontoblástica, el plexo nervioso que se encuentra aquí, es estimulado por el movimiento de fluidos provocado durante los cambios térmicos, osmóticos, de presión o táctiles. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que toma ahorita, que estamos en pleno verano, se toma un helado, obviamente los túbulos van a sufrir, junto con el líquido que tenemos en el interior del túbulo, van a sufrir una vasoconstricción, ¿verdad? Por producto del frío, y esto va a generar un movimiento de fluidos este movimiento de fluidos va a estimular las fibras nerviosas a nivel de la capa odontoblástica. Entonces, tenemos dos tipos de dolor, el dolor dentinario y el dolor pulpar. El dolor dentinario está asociado a las fibras nerviosas A, quienes generan un dolor agudo, punzante y penetrante, mientras que el dolor pulpar es asociado a las fibras C. Cabe mencionar que son dos tipos de dolor diferentes, ¿no es cierto? Cuando el paciente menciona hipersensibilidad, menciona que el dolor es de rápida duración, mientras que un dolor pulpar es un dolor que incluso el paciente puede llegar a tener dolor nocturno, dolor en decúbito, dolor prolongado,
dolor provocado pero con permanencia. En cambio, el dolor dentinario es solamente provocado. En la localización, generalmente tenemos la localización de las terminaciones en la región, la zona celular de Weil, que puede llegar a la capa odontoblástica, y la predentina, característica de dolor agudo punzante y umbral del dolor relativamente bajo. A lo que vamos es que lo que existe, la pregunta es, ¿los túbulos dentinarios tienen vasoconstricción? Existe todo cuerpo durante la exposición, cualquier cuerpo durante la exposición de frío o de calor van a sufrir, discúlpame, no era vasoconstricción, van a sufrir dilatación y dilatación, y la otra palabra se me ha ido de la boca. Dilatación y los otros y contracción, no es vasoconstricción sino contracción. Entonces cuando hay dilatación o expansión y la otra es contracción, entonces cuando existe el frío se contrae el túbulo dentinario y por ende hay movimiento de fluidos. Me expresé mal y no era vasoconstricción, gracias por la corrección. Muy bien, entonces tenemos la localización de la lesión. Para que exista sensibilidad, tiene que estar entonces los túbulos abiertos. En aquellos pacientes que no tienen sensibilidad, se ha observado que los túbulos dentinarios se encuentran obliterados por esclerosis dentinaria. Recordaremos entonces que existen mecanismos de defensa del complejo dentino-pulpar frente a una agresión. Y el primer mecanismo de defensa es la esclerosis y el segundo mecanismo de defensa es la formación de una dentina terciaria a expensas del cuerno pulpar más cercano. Entonces, ya se ha observado en diferentes estudios, Pereira y colaboradores, por ejemplo, en el 96 y después en el 2000, han mostrado que incluso lesiones incipientes de fosas y fisuras, cuando han hecho los cortes, han observado que a pesar de que existen lesiones en esmalte, ya se puede ver esclerosis en dentina. Entonces, también se ha observado que con lesiones no cariosas existe esclerosis en dentina. Pero nos ponemos a pensar, si un paciente está, por ejemplo, con una erosión, toma bebidas ácidas, el organismo frente a la pérdida del esmalte está con la dentina expuesta y el organismo está intentando obliterar el túbulo con depósitos cálcicos en el interior del túbulo y el paciente se toma una gaseosa, una bebida, una Coca-Cola, y esos depósitos cálcicos no son ácidos resistentes, no permiten que la esclerosis dentinario sea duradera. Entonces, en ese momento, el paciente podría tener mayor sensibilidad. El doctor Garone Filio, que tiene un libro sobre lesiones no cariosas y otro libro sobre hipersensibilidad, y recomiendo su lectura, menciona que para que exista hipersensibilidad, el paciente puede tener problemas multifactoriales, como por ejemplo erosión, abrasión, pero siempre él encuentra un problema oclusal, que para que exista sensibilidad tiene que también haber un poco de trauma oclusal, y él encuentra de que las lesiones no cariosas no son aisladas por un solo factor, que no solamente existe afracción pura, abrasión pura, erosión pura, sino que existe una combinación de factores y siempre hay que buscar el problema oclusal de fondo. Eso es lo que menciona el doctor Garone. Entonces, también sería bueno verlo. Nosotros entonces tenemos que los pacientes con hipersensibilidad van a tener los túbulos abiertos. Si bien es cierto el barro dentinario va a bloquear el túbulo, va a ser algo temporal, no va a ser completo. Más que nada es la esclerosis y la dentina terciaria lo que va a facilitar la obliteración del túbulo. Entonces, si el organismo se ha preocupado de obliterar el túbulo, el objetivo de un tratamiento sería también obliterar el túbulo para disminuir esta permeabilidad. Entonces, escuché una pregunta sobre por qué el paciente adulto, por ejemplo, no tiene hipersensibilidad. Diferentes autores han mencionado varias cosas al respecto. Por ejemplo, esclerosis dentinaria,
puede no permitir que exista una sensibilidad, la reducción del número de túbulos abiertos, reducción del tamaño de la cámara pulpar y disminución de la vascularidad, celularidad e inervación. Si el paciente tiene bruxismo, obviamente va a tener trauma. Nosotros vamos a observar desgaste, vamos a observar a veces falta de guías y podemos ver afracciones en algunas piezas dentarias, o inicialmente podemos ver tan solo recesiones gingivales. Y en estos pacientes con bruxismo generalmente puede verse asociado a hipersensibilidad. Entonces, como podemos ir avanzando, una cosa es la causa y otra el tratamiento. Si mi tratamiento va a tratar de ser de obliterar los túbulos, sí, para disminuir la hipersensibilidad. Pero tenemos que manejar el tema, por ejemplo, en ese caso del bruxismo, porque si no, el paciente nuevamente tendría la hipersensibilidad. Si no se elimina el agente causal, vuelve la hipersensibilidad. Entonces nosotros tenemos que la hipersensibilidad, nosotros tenemos el dolor provocado, existe una permeabilidad dentaria, eso genera un movimiento de fluidos, aumenta la presión, genera un potencial de acción, un efecto bioquímico bieléctrico y por ende una conducción eléctrica. ¿Por punto prematuro de contacto puede haber hipersensibilidad? Sí. Se ha observado que existen hipersensibilidades, pero tenemos que eliminar el agente y después tratar la hipersensibilidad. A veces disminuyendo el contacto disminuye bastante la hipersensibilidad. Entonces nosotros tenemos que controlar primero los factores predisponentes para recién aplicar profesionalmente algún producto desensibilizante, aplicar en casa productos de mantenimiento, procedimientos restauradores si fueran necesarios o periodontales, y endodoncia ya en casos severos, ¿no? Sí, ustedes pueden haber observado, por ejemplo, pacientes con afracciones severas que el tratamiento no puede ser restaurador y termina siendo endodóntico, ¿no? Pero tenemos que primero eliminar el agente causal y recién aplicar la terapia terapéutica o restauradora dependiendo del caso. Entonces, debemos diferentes tipos de materiales en el mercado para ser utilizados con diferentes tipos de mecanismo de acción. Por ejemplo, tenemos algunos productos que inhiben la actividad nerviosa y otros productos que ocluyen los túbulos dentinarios. Entre los productos que inhiben la actividad nerviosa tenemos los saturadores con sales de potasio. ¿Quiénes, por ejemplo? Tenemos entonces los nitratos, los que tienen nitrato de potasio, citrato de potasio o los oxalatos de potasio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ser colocados sobre la superficie expuesta y con la saturación de potasio tratan de despolarizar la membrana para evitar la sensibilidad. Entonces, para que sea, por ejemplo, el fluoruro de estaño es diferente. El fluoruro de estaño actúa por la acción del flúor. El Sensodyne, por lo que sé, el Sensodyne lo que tiene es nitrato de potasio y ahí inhibe la actividad nerviosa. Para que alguno de estas pastas dentales desensibilizantes funcionen, la literatura ha observado, mediante diferentes estudios clínicos, de que el paciente tiene que tener un uso continuo de por lo menos 4 semanas para que tenga una respuesta adecuada. ¿Qué quiere decir? Que si yo solamente mando a mi paciente con una pasta dental para dientes sensibles que tengan nitrato de potasio, citrato de potasio, lo que vamos a conseguir es que disminuya la sensibilidad, pero a largo plazo con un uso constante. Por ejemplo, Colgate Sensitive, el rosadito. Mientras que los que ocluyen los túbulos dentinarios tienen como objetivo el mismo objetivo que tiene el organismo: cerrar el túbulo, obliterar el túbulo e impedir la permeabilidad con los fluidos, la permeabilidad del túbulo dentinario con el medio externo. Entonces tenemos los precipitadores y los selladores. Los precipitadores iónicos, por ejemplo, el flúor. Entonces tenemos los fluoruros,
los fluoruros de sodio, las pastas dentales que tienen también como objetivo ayudarnos en este tema, más nos ayudarían los enjuagues, pero más nos ayudaría una aplicación en consultorio. Por ejemplo, un barniz fluorado sería bastante efectivo. El tratamiento de sensibilidad post-obturación, si nos da tiempo, lo conversamos después. Entonces, nosotros tenemos los precipitadores, como en el caso del barniz fluorado, el objetivo es sellar también los túbulos. Vamos a verlo acá a continuación. Entonces tenemos los saturadores, los oxalatos y nitratos de potasio o oxalato de potasio, que inhiben la conducción nerviosa, y las cremas dentales, enjuagues y geles que se presentan, tiempo dependiente de 4 a 6 semanas, y tiene que ser un uso de 3 veces al día. Inhiben la conducción nerviosa. Los precipitadores iónicos, como los que mencionaban, el fluoruro de estaño, por ejemplo, también necesitan un tiempo dependiendo de la concentración del flúor, pero si hablamos de un barniz fluorado, la acción es más inmediata. El efecto no es permanente de ninguno de ellos. Los barnices fluorados son adecuados, pero no son ácido resistentes a largo plazo. Nos pueden durar 3 meses, pero no van a ser ácido resistentes. Y como acá el doctor menciona, un paciente alcohólico va a estar en constante medio ácido, entonces va a ser más difícil que un barniz fluorado sea tan efectivo. Entonces los fluoruros en altas concentraciones son efectivos, estimulan el odontoblasto y crean una barrera precipitando fluoruro de calcio en la superficie del diente. Esta barrera puede durar unos 3 meses, entonces puede ser bastante utilizado, pero nosotros tenemos que eliminar también el agente causal. Aquí nosotros vemos los glóbulos de fluoruro de calcio sobre la superficie dentaria. Entonces se genera como un reservorio de flúor sobre la superficie. Es excelente tanto para hipersensibilidad como para el manejo de riesgo del paciente de caries, de alto riesgo de caries. Sella los túbulos dentinarios, pero su efecto no va a ser completo a largo plazo si es que no se elimina el agente causal. Tenemos los selladores dentinarios, como por ejemplo los sistemas adhesivos, y los que se ha visto en la literatura que han tenido mejor efecto han sido los que tienen gluma. Por ejemplo, el gluma desensibilizante tiene bastante reporte en la literatura. Lo importante es que todos los sistemas adhesivos, el objetivo que tienen es obliterar el túbulo dentinario, sellarlo y evitar que tengan permeabilidad. Entonces los selladores van a tratar de viridizar la zona, sellar los túbulos, generar una adecuada capa híbrida, pero es verdad que en esa zona es crítico sellar con un adhesivo porque tenemos el problema del líquido crevicular que puede alterarnos la adhesión, ¿verdad? El líquido crevicular muchas veces no es visible y no nos permite realizar un buen aislamiento y se puede contaminar y de repente no colocar adecuadamente este tipo de tratamiento. Sí tenemos también otro tipo de tratamiento, como por ejemplo es la tecnología de proarginina. Ustedes deben de haber visto el Colgate Sensitive Pro Alivio, en el que tiene un aminoácido esencial conjuntamente con un carbonato de calcio. El objetivo es que esta sustancia, la arginina, ayuda a que el carbonato de manera conjunta forman una entidad positiva, se adhiera a la superficie dentaria que con carga negativa y oblitere el túbulo dentinario. Para llegar a esta tecnología observaron y analizaron primero el carbonato de calcio solo para ver si obliteraba los túbulos y no conseguían la obliteración. Gracias a este compuesto bioactivo que tiene arginina se consiguió la obliteración de los túbulos. Como veo, ha habido ya algunos de nuestros colegas que ya han utilizado el producto y de verdad que, ¿cuál es la ventaja? El paciente viene con sensibilidad y lo que él desea es un alivio inmediato, y el alivio inmediato puede ser
conseguido con uno de estos productos porque oblitera inmediatamente. Ahora, que sea ácido resistente a largo plazo, se ha observado que también pierde un poco su acción en medio ácido, pero no tan rápido como los fluoruros. Entonces, ¿es necesario su utilización en consultorio? Sí, pero también por eso se le recomienda un uso en casa para que lo utilice 1 o 2 meses como sea necesario, pero nuevamente tenemos que eliminar el agente causal. Eliminando el agente causal, utilizando una terapia de consultorio y una ayuda con una terapia en casa, eliminamos el problema de hipersensibilidad. Pero si el paciente escucha la propaganda y solamente se compra la pasta dental, se vuelve dependiente de las pastas dentales porque pasa el efecto, pero se quita la pasta y nuevamente vuelve a tener los problemas, ¿no? Entonces, de que es bastante efectivo, es bastante efectivo. Incluso para pacientes que tienen sensibilidad con post-blanqueamiento, se utiliza bastante. Lo importante es la fricción del material sobre la superficie dentaria. Si estamos utilizándolo en consultorio, tenemos que pasarlo con la copita de goma de profilaxis durante 1 minuto para que realmente tenga una buena acción, y al paciente decirle que el cepillado también tiene que durar bastante tiempo para que llegue a obliterar los túbulos. El nombre de la pasta es Colgate Sensitive Pro Alivio. Entonces, también ayuda para la hipersensibilidad secundaria. Bueno, entonces hablemos. Tenemos el problema de la hipersensibilidad primaria, túbulos expuestos, tenemos diferentes mecanismos de acción. Entonces, si queremos trabajar a nivel de inhibir la sensación dolorosa o obliterar los túbulos, y hemos visto que tenemos mejores resultados obliterando los túbulos con el uso, por ejemplo, de este tipo de pastas. Si yo tengo una sensibilidad posoperatoria, depende mucho de cuál ha sido la causa, porque las causas de hipersensibilidad posoperatoria, con el dedo frotando también funciona muy bien. Con la causa de la hipersensibilidad posoperatoria puede haber sido exceso de ácido, exceso de adhesivo, no se consiguió que se evapore el solvente, no se fotocuró adecuadamente el adhesivo, y cuando pusimos la resina sentimos que la resina bailaba, ¿cierto? Porque la superficie está porosa, porosa no, cerosa. Entonces, por todas esas situaciones puede haber sensibilidad posoperatoria por contracción de polimerización, por sobrecalentamiento con la lámpara de luz, etcétera, por contaminación, etcétera. Si ha habido una falta de sellado o un exceso de pulido, a veces con el Colgate Sensitive Pro Alivio te puede solucionar un poquito, como para saber si solamente es el margen lo que te molesta o no. Pero si ha habido problemas de adhesión, muchas veces lo que es recomendable es cambiar toda la restauración. Entonces ahí es otro problema. Un paciente que está realizando con blanqueamiento, con cubetas, no debe usar esta pasta, ¿verdad? Porque obstruye o tapa los túbulos. Depende mucho del paciente. Si te va a obliterar los túbulos y de repente el tratamiento no va a ser tan rápido, pero sí te ayuda bastante con la hipersensibilidad. Muy bien. Entonces tenemos que para el tratamiento de la hiperestesia dentinaria o hipersensibilidad dentinaria primaria, nosotros tenemos primero que remover las causas y después observar el grado de severidad. Si el grado de severidad, por ejemplo, es simplemente recesión gingival y pérdida de esmalte mínima, vamos a realizar todos estos tratamientos que hemos mencionado. Algunos de uso de pastas, otros usarán fluoruros, otros utilizarán esta pasta que tiene ProArgin. Pero si nosotros tenemos algún tipo ya de lesión, obviamente vamos a tener que realizar una medida restauradora, como en este caso. Aquí nosotros podemos observar una abfracción en la que se observa la dentina, y tenemos la restauración realizada con técnica sándwich, con ionómero en la parte interna
y externamente con resina compuesta. El ionómero funciona bien, funciona bastante bien, siempre y cuando estas lesiones no cariosas tengan una cavidad, tengan una superficie donde puedan ser adheridas. Si tan solo es recesión, el ionómero se va a caer rápidamente. Incluso en estas lesiones no cariosas, cuando se utiliza ionómero, se recomienda hacer unas pequeñas retenciones con una fresa redonda pequeñita. El ionómero de vidrio funciona bien para pacientes con afracción, por ejemplo, pero para pacientes con problemas de abrasión o de erosión, el ionómero no es tan adecuado. Entonces tendríamos que ver qué tipo de paciente sería el más adecuado. Lo que mencionaba, no tiene resistencia, entonces depende mucho para qué lo va a utilizar. Por ejemplo, en este caso utilizamos técnica sándwich. ¿Por qué? Porque el paciente era paciente fumador. Entonces, en paciente fumador, el cambio de coloración del ionómero iba a ser muy acentuada. Entonces, ahí se opta, porque el ionómero tiene un modo de elasticidad más bajo, colocarlo internamente y de ahí colocar la resina, que ya tiene un modo de elasticidad más alto. El caso que mencionaba el doctor, si el paciente tiene hipersensibilidad y se somete a tratamiento de blanqueamiento, puede aumentar. Claro, un paciente con hipersensibilidad realmente estaría contraindicado hacerle blanqueamiento. Primero tendría que solucionar el tema de la causa, por qué tenía hipersensibilidad, ya no tener hipersensibilidad para recién hacerle blanqueamiento. Yo creo que el otro doctor hablaba sobre hipersensibilidad postoperatoria. Cremas dentales altamente abrasivas. No, ahorita no recuerdo mucho el tema. Las que son más abrasivas son las que tienen blanqueadores, agentes blanqueadores. Esas cremas dentales son más abrasivas. Entonces, cuando que he usado resina y le ha ido bien, la resina funciona bastante bien, como les comento, para situaciones con erosión, con abrasión, incluso con afracción, dependiendo del caso. Yo prefiero utilizar un material intermediario, pero sí puede funcionar bastante bien. Pero tenemos que, si es afracción, eliminar también esos contactos prematuros, tratar de ver qué es lo que está causando las afracciones. El tratamiento de abrasiones solo con ionómero, no recomendaría, porque abrasión es un efecto mecánico. El paciente se cepilla demasiado o muy acentuadamente la zona cervical y sobre todo con esos cepillos de cerdas duras. Entonces el ionómero de vidrio no tiene esa resistencia de desgaste adecuada. Una abfracción sí podría quedarse ionómero solo, sí, pero un ionómero restaurador. No es necesario colocar resina, depende mucho del caso. En una hipersensibilidad secundaria, por ejemplo, tallan una pieza, ¿qué es lo que podría hacer? Tallar la pieza dentaria y antes de colocarle el provisional le puede colocar barniz florado, o puede, si la pieza es vital, ¿no es cierto?, le puede colocar para cementar la pieza no un agente cementante, sino de repente un hidróxido de calcio, un dical, un calcimol, podría ayudar bastante. O incluso también se podría pasar esta pasta. Está siendo estudiado en Colombia la pasta Colgate Sensitive Pro Alivio para ser utilizada justo en estos casos, después del tallado o incluso antes de la restauración, para ver si afecta la adhesión posterior. Pero todavía no han salido los resultados, entonces todavía no podría decirle si esta pasta podría ser utilizada en esos momentos. El flúor luego del tallado, sí, el barniz florado ayuda bastante, ayuda para disminuir la sensibilidad, porque nos va a obliterar los túbulos dentinarios. Incluso, como les decía, cementar con dical o calcimol. El Durafat contiene fluoruro de sodio al 5%. Les doy los datos, después se los mando por correo. La adhesión, si yo coloco barniz florado y después voy a adherir, ahí tendría que ver qué tipo de corona con qué voy a cementar. Pero como por ejemplo coloco el barniz florado y de ahí voy a trabajar con la corona provisional y van a pasar varias citas,
puede ahí, solamente ahí nos ayuda en la primera cita. Obviamente que tiene que estar bien adaptada a la provisional. Lo que pasa es que hay algunos pacientes que tienen sensibilidad después del tallado, porque nosotros estamos cortando la dentina y estamos permitiendo que por el corte dentinario hayan sido aspirados muchos odontoblastos, y eso puede causar sensibilidad incluso con un buen sellado. Lo ideal es conservar al máximo la vitalidad, sí. Entonces, en resumen, la hipersensibilidad dentinaria no es una patología, es una entidad clínica que debe ser fluoruro de sodio. Gracias. Estaba bien. Entonces, el barniz fluorado es fluoruro de sodio al 5%, 22.600 partes por millón de flúor. Puede ser utilizado, por si acaso, el barniz fluorado cuando lo utilizamos para remineralización o para pacientes con alto riesgo de caries. Ya la literatura menciona que puede ser utilizado incluso desde los 18 meses de edad, desde el año y medio, porque no hay valores séricos, tiene valores séricos adecuados que no alteran al paciente, entonces no le va a dar problemas al paciente. El barniz fluorado puede ser utilizado en la primera cita, pero no antes de la cementación definitiva, porque ahí sí alteraría completamente la adhesión de cualquier producto. El fluoruro de sodio, el barniz de Colgate, el Durafat, tiene fluoruro de sodio al 5%, que es 22.600 partes por millón de flúor. Me está preguntando cada cuánto tiempo para los pacientes de alto riesgo de caries, o me está preguntando para los pacientes con hipersensibilidad. Si es alto riesgo de caries es cada 6 meses y vamos a observar si se necesita cada 3. Si es hipersensibilidad, a los 3 meses los vamos a reevaluar, pero de todas maneras eliminando el agente causal, ¿no? Estamos hablando de Durafat. Sí. Entonces, retomando, les decía entonces de que la hipersensibilidad dentinaria primaria o hiperestesia dentinaria es una entidad clínica que debe ser primero bien diagnosticada, porque se puede confundir con otro tipo de patologías, y nosotros vamos a considerar un dolor agudo de corta duración, que el paciente no necesita analgésico, va a ser un dolor provocado por estímulos, y que nosotros vamos a colocar. Para llegar a una terapia en consultorio tenemos que eliminar el agente causal. ¿Qué causó la recesión gingival? ¿Qué causó la pérdida de esmalte? Para nosotros poder recién realizar un tratamiento. A ver, algo estaban preguntando del Durafat y la literatura, quiero ver. En la literatura el barniz dice aplicar 2 a 3 veces y no especifica más. En la literatura lo que menciona es que el barniz fluorado debe ser aplicado para pacientes con alto riesgo de caries, por ejemplo, pacientes con serostomía, pacientes que tienen, que consumen, por ejemplo, medicinas que disminuyen la salivación, pacientes con ortodoncia, etcétera, diferentes tipos de pacientes con alto riesgo de caries y en caso de hipersensibilidad. Colocamos el barniz fluorado en la primera sesión, una capa del barniz fluorado sobre todas las superficies dentarias. Evitamos que esté en contacto con saliva, pero al igual, si está en contacto con saliva también se va a secar adecuadamente. El paciente no puede comer durante 4 horas, no puede cepillarse durante 12 horas, y en 3 meses se reevalúa al paciente si ha mejorado sus técnicas de higiene, cómo está, y si es necesario se puede volver a aplicar, o si no en 6 meses. La recomendación para alto riesgo puede ser incluso en 6 meses la reaplicación del barniz de flúor, pero hay que monitorear al paciente para ver si está cambiando de hábitos. Igual me olvidaba de mencionar, si es un paciente que tiene abrasión
exceso de cepillado, tenemos que cambiarle el tipo de cepillo y la técnica de cepillado. Si es un paciente que tiene problemas erosivos, acá que estamos en la época del cevichito, tenemos que disminuir el consumo de agentes ácidos para disminuir la sensibilidad. Me preguntan sobre el Climpro. El Climpro tiene otro modo de acción, porque el Climpro tiene flúor en alta concentración, pero tiene ionómero de vidrio. Entonces es un barniz que la intención es que permanezca más tiempo en boca, pero no es solamente flúor, también tiene un efecto del ionómero de vidrio, ¿no? Por eso que la unión es diferente. El VAS modificado es la misma. El flúor laca es lo que nosotros llamamos flúor barniz. Los periodoncistas dicen que la técnica de VAS modificada es la más adecuada y que para este tipo de pacientes el tipo de cerdas sería cerdas suaves. Las pastas para hipersensibilidad son las que mencionamos, la de nitrato de potasio, citrato de potasio o este tipo de pasta que tiene arginina con carbonato de calcio, que es la Proargin o Proalivio. Las cerdas duras no deberían ser utilizadas en ningún tipo de paciente. Los periodoncistas mencionan que pueden ser utilizadas cerdas medianas o cerdas suaves. Incluso actualmente se recomiendan más las cerdas suaves, pero va a depender mucho del tipo de paciente, ¿no? Los cepillos que tiene Colgate para pacientes hipersensibles son cepillos de cerdas suaves, porque van a ayudar a que el paciente se adecue a la técnica y evite la mayor recesión gingival y evite pérdida del esmalte, ¿no? El barniz copal no es para disminuir la sensibilidad. El barniz copal, esa base es natural, pero el barniz copal es estrictamente para utilizarlo como protector para amalgama. Los costos van a variar, ahí sí más tendrían que hablar con el doctor Jaime Otero sobre costos. Mi mail es mhermosa@hotmail.com. Cualquier cosa me pueden mandar un mail, les puedo mandar información, algún tipo de referencia bibliográfica que quieran. El mhermosa con z @hotmail.com. El desmineralizante no me daña mi terapia de sensibilización. Desmineralizante. No entendí la pregunta. Sí, ese es. Es mhermosa@hotmail.com. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradezco mucho su participación el día de hoy. Espero haber podido responder a sus preguntas. Acá tienen otra pregunta. ¿El ácido grabador si estoy colocando un adhesivo y coloco ácido grabador, sí, el ácido grabador va a acentuar la hipersensibilidad, pero el adhesivo va a cumplir la función de sellar los túbulos y disminuir la hipersensibilidad, sí, es verdad. El ionómero de vidrio que resina va a depender mucho del caso, porque el módulo de elasticidad del ionómero de vidrio puede ser utilizado en abstracciones o combinado con resina. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y espero poder verlos en otra oportunidad. Gracias. Muy rápido terminé.